Bienvenidos de nuevo todos a Salud Eva. Hoy vamos a tratar una técnica muy interesante llamada el drenaje linfático manual y que es una técnica interesante para mejorar su funcionamiento, el funcionamiento del sistema linfático. Nuestro sistema linfático está compuesto de una red de vasos que nos circunda por todo el cuerpo y por él discurre una sustancia acuosa, blanquecina, llamada linfa, que es una sustancia que está formada por plasma y por algunas células llamadas linfocitos, que es un tipo de glóbulos blancos y que se dedican a la limpieza del organismo, captando todos aquellos agentes externos que circulen por esta linfa y se encargan de eliminarlos, de desecharlos. El drenaje linfático manual con el que vamos a trabajar trabaja a un nivel superficial, porque la linfa recorre una área superficial en el cuerpo y también recorre un área profunda. La manipulación va a ser a nivel superficial y va a repercutir en todo el sistema. A diferencia del sistema circulatorio, en el cual la sangre avanza gracias a la bomba del corazón, que moviliza toda la sangre por toda la economía, aquí no tenemos una bomba que nos ayude a circular esa linfa y que es necesario que circule para que realice su función. Aquí en la bomba que tiene el cuerpo para que avance serían los músculos. Los músculos, al contraerse y al relajarse en el movimiento, presionan esos vasos, hacen como un pequeño masaje sobre esos vasos y hacen que la linfa avance. Pero en muchas ocasiones esa linfa pues no avanza demasiado, o hay edemas, hay insuficiencia en la circulación, la persona a lo mejor tiene un trabajo sedentario, tiene algún tipo de problema y aparte de muchas otras indicaciones, en estas personas sería excelente esta técnica. Entonces, ¿qué hace el drenaje? El drenaje no se puede considerar un masaje, puesto que, aunque sea manual, trabaja de una forma superficial, pero muy rítmica, muy suave, muy lenta. A veces da la sensación de que incluso no tiene un trabajo, pero sí que lo tiene, y además muy, muy interesante. Son movimientos, como decimos, muy precisos, que llevan una direccionalidad concreta, puesto que el drenador sabe en qué lugar concreto se encuentran las cadenas más importantes ganglionares, que son esas unidades que nos encontramos a lo largo de todo ese sistema de vasos linfáticos, que son como unos pequeños nódulos llamados ganglios, en los que los linfocitos, una vez que detectan alguna partícula, algún elemento extraño, se multiplican y empiezan a trabajar eliminándolas del sistema circulatorio de la linfa y devolviendo esa linfa limpia de nuevo al torrente. Con lo cual los ganglios linfáticos serían como un filtro de limpieza de la linfa. Con lo cual el sistema linfático principalmente pues sería nuestro servicio de limpieza en el organismo, súper importante. Luego también tiene otro funcionamiento, otra acción, que es la de transportar las grasas provenientes de la alimentación y vertirlas al torrente sanguíneo. Entonces, como decimos, tiene muchísimas aplicaciones porque afecta a todo el organismo, a todos los sistemas, a todos los órganos y va a mejorar pues muchísimas situaciones. Está indicado, por ejemplo, por decir algunas importantes, en reumas, en eczemas crónicos, en problemas de la piel, en acné, en linfedemas, en edemas postraumáticos, en edemas postquirúrgicos, en insuficiencia de circulación de retorno. También se utiliza mucho en cirugía y en estética, también se usa bastante. También se puede utilizar, y también es positivo, en resfriados, estreñimiento, puesto que como ayuda a la eliminación de desechos, pues el cuerpo se mejora en todas sus funciones. Con lo cual, muy interesante también decir que actúa directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, con lo cual tiene una acción sedante, muy interesante para trabajar el estrés y el insomnio. Tiene muchas acciones, entre ellas la purificante, cicatrizante, regenerativa, detoxificante, en fin, muchas más. Con lo cual es un tratamiento, una técnica muy interesante a tener en cuenta en muchísimos casos, ya que ayuda a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca al eliminar
todos aquellos motivos que hacen que éste se deprima, con lo cual el poder autocurativo del cuerpo resurge, se fortalece y hace mejor su función. Pues poco más, espero que os haya parecido interesante, tan interesante como me lo pareció a mí, y en el próximo vídeo, os adelanto, trataremos otra terapia, una terapia maravillosa para mí, que es casi mágica, que es las flores de Bach, que trata nuestras emociones directamente. Muchas de nuestras sintomatologías, de nuestras patologías, desarmonías, se fundamentan, se causan en las emociones, en no saber gestionarlas correctamente. Estas flores son muy interesantes para todo este tipo de situaciones. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención y salud, Eva.